En esta oportunidad vamos a seguir avanzando el tema de líneas notables. Vamos a aprender algunas ventajas de trazar alturas en triángulos. Entonces, para poder aprender algunas ventajas o mencionar algunos tips de trazar alturas, primero vamos con la definición de la altura. La altura es un segmento de línea que une un vértice con su lado opuesto formando ángulo de 90 grados. Ok, entonces vamos a ver tres tipos de triángulos que se clasifican según sus ángulos internos. La primera es el acutángulo, donde todos sus ángulos son agudos o menores que 90. Entonces, cuando nos menciona menores que 90, por ejemplo, si yo tengo un ángulo interno alfa, este ángulo va a ser menor que 90. Ok, es muy sencillo, ¿no? Ahora, para trazar su altura en estos tipos de triángulos, ¿no? Según la definición, ¿no? Es una línea o un segmento que une un vértice, en este caso vértice A, con su lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados. Ok, entonces es más o menos parecido a la mediatriz, ¿no? Solo que, claro, tiene sus diferencias. Entonces tenemos la altura. Esta es la primera altura. Se pueden trazar tres alturas porque hay tres vértices. Y lo que vemos y observamos es que la altura está en la región interna del triángulo, ¿no? Entonces, en triángulos o octángulos, cuando voy a trazar sus alturas, siempre va a estar en la parte interna o la región interna del triángulo. Para un triángulo obtusángulo, cuando uno de sus ángulos, solo uno de ellas, es 90 grados. Por ejemplo, acá nosotros observamos que este ángulo de acá, el alfa, es mayor que 90, ¿no? O sea, el alfa, en este caso, es mayor que 90. Entonces, cuando vamos a trazar las alturas en este tipo de triángulos, las alturas va a estar en la parte externa del triángulo, en la región externa. Por ejemplo, yo prolongo este lado en la misma línea, o como dicen colineales, y voy a trazar su altura. Cuando trazo su altura, una línea en la que une un vértice y su lado opuesto, en este caso lado opuesto prolongado, va a formar un ángulo de 90. Entonces es lo mismo, ¿sí? Solamente que la altura va a estar en la parte externa. Ahora, si yo quiero trazar una altura para el vértice A, también se va a cumplir que va a estar en la parte externa. Muy bien. Ahora, este tipo de triángulo, el rectángulo, ya lo hemos visto en los videos anteriores, en triángulos rectángulos notables, ¿no? Lo interesante de este tipo de triángulo, es que ya uno de sus ángulos es 90 grados y ya está incluido sus alturas de dos vértices. Por ejemplo, si yo quiero trazar la altura de vértice C al lado AB, esta altura de acá, esta línea de acá, o este cateto, ya sería su altura. Por ejemplo, trazar la altura de vértice A con respecto a BC, esta línea ya sería su altura. En tal caso, si nosotros queremos trazar la altura de B hacia C, en este caso sería su altura. ¿Está bien? Entonces hemos visto cómo se trazan las alturas, cómo se comportan las alturas en los diferentes tipos de triángulos. Esto es muy importante porque en muchos ejercicios no vamos a ver solo un tipo de triángulo, sino pueden ver un obtusángulo, octángulo, rectángulo, ¿no? Tenemos que tener estos detalles, ¿no? De los trazos. Ya, muy bien. Ahora sí vamos con el tema. Vamos a aprender algunos beneficios de un buen trazo de altura. Como nosotros sabemos, podemos trazar muchas líneas en una figura, en este caso en un triángulo,
En tal caso, nosotros tenemos que trazar de forma conveniente, ¿no? Para que el ejercicio sea resuelto. Entonces, en bueno, nosotros sabemos que existen varios triángulos notables. Aquí están los más conocidos. En sí existen infinitos triángulos notables. Ahora nosotros bueno, en este caso tenemos un triángulo ABC, en las cuales un ángulo C o el vértice C es de 60. Entonces, cuando vemos esta configuración, no solo con el ángulo de 60, puede ser con otro ángulo notable, podemos trazar una altura. ¿Para qué? Para poder formar un triángulo rectángulo. Y esto nos puede ayudar bastante, ya que el triángulo rectángulo de 60 ya tenemos sus lados proporcionales, ¿no? ¿Ok? Entonces acá ya estamos formando un triángulo notable, ¿no? Y me puede ayudar bastante, ya que si es que nosotros tenemos, por ejemplo, un lado 6 que nos dan de datos y queremos hallar, por ejemplo, el HC, vamos a ponerlo como X. Entonces lo podemos hallar fácilmente con triángulos o comparando con un triángulo notable, ¿no? Entonces sería el lado mayor sobre el lado que se lo pone a X, y tomamos el triángulo notable, lado mayor, que sería 2K, sobre el lado que se lo pone a 30, en este caso K, y operamos. X sería igual a 3. ¿Está bien? Entonces esa sería una forma de cómo podemos utilizar la altura y luego utilizar el triángulos notables. Muy bien. Ahora, también en un triángulo rectángulo se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Como nosotros sabemos, en el triángulo rectángulo ya vienen incluidas sus alturas. En este caso podemos formar un triángulo rectángulo, ¿no? Trazando su altura y luego aplicar Pitágoras, ¿no? Este es el cateto A, cateto B y hipotenusa. Nos dicen que Pitágoras es que un cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa o lado mayor al cuadrado, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un triángulo rectángulo ya formado, ¿no? Tenemos sus catetos y su lado mayor o hipotenusa, podemos aplicar Pitágoras. Sería, según la fórmula, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a x al cuadrado. Entonces, operamos, sería 4 más 9 igual a x al cuadrado, y ahí sería, sumamos, sería raíz de 13. Muy bien. Ahora, como vemos en esta figura, el triángulo rectángulo está echado. Entonces, en un triángulo rectángulo se puede dibujar así, en vertical o parado, o si no horizontal o echado. Es igual. Solo si tenemos que respetar la orden de cómo aplicamos Pitágoras. Acá vemos los catetos y hipotenusa. Ahora, acá vemos un triángulo rectángulo que está en la vertical o parado. Aplicamos también Pitágoras. Cateto sería igual, es un valor desconocido, x al cuadrado, 2 al cuadrado igual a 3 al cuadrado, ¿no? Y operamos. Acá sería 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, y sería en este caso raíz de 5. Entonces, formando triángulos rectángulos con la altura, podemos aplicar Pitágoras. Muy bien. Ahora, el tercero, podemos calcular fácilmente el área de triángulos trazando la altura. Acá vemos los tres tipos de triángulos que hemos visto en la primera diapositiva. Este es un triángulo obtusángulo, rectángulo y acutángulo, ¿no? En este caso, en estos tres tipos se halla de la misma fórmula. El área es base por su altura sobre 2. La altura es esta de acá, que ya hemos visto, y su base sería la parte más baja, que usualmente lo representan con la letra B. ¿Está bien? Ahora, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un triángulo ABC, queremos trazar su altura. Trazamos la línea en la que hay un vértice y su lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados. Usualmente se representan con la letra H minúscula. Y luego de ahí, cuando está a esa altura, bueno, se pone acá
una letra, por ejemplo podemos poner D, y tomamos la base, usualmente lo ponen con la letra B, y ahí ya tenemos todo lo necesario para hallar su área, altura y base. Entonces el área es la base por su altura sobre 2, ¿no? El área sería de toda esta región interna del triángulo. Ya, muy bien. En el siguiente video vamos a resolver algunos ejercicios aplicando estos tips. Y muchas gracias.